El niño del pasillo. En una casa antigua de un vecindario suburbano, vivía una familia que, aunque había escuchado historias de fantasmas, nunca había creído en ellas. La casa tenía años de historia, pero para ellos era simplemente su hogar. Sin embargo, una noche tranquila, mientras estaban en la sala viendo una película, el hijo menor de la familia, Carlos, vio algo extraño desde el pasillo. Se quedó paralizado por unos segundos y luego, con una voz tranquila, preguntó, ¿quién es ese niño que está jugando ahí? Los padres, confundidos, se miraron el uno al otro. No había otros niños en la casa, y sabían que no habían invitado a nadie. Aún así, decidieron investigar por si acaso. Recorrieron la casa, buscando en las habitaciones, pero no encontraron nada fuera de lugar. No había ningún rastro de un visitante inesperado. Sin embargo, Carlos insistía con seguridad en que había visto a otro pequeño jugando en el pasillo. Lo describió con detalles que inquietaron a sus padres. Era un niño con ropa antigua, pelo rizado y una mirada tranquila. No parecía molesto ni asustado, solo estaba ahí, mirándome. Durante las siguientes noches, aunque Carlos no volvió a ver al niño, sentía una presencia en el pasillo. A veces, las luces parpadeaban y la temperatura en esa zona de la casa bajaba repentinamente. Los padres, aunque no querían alarmar a su hijo, comenzaron a preguntarse si había algo más detrás de esas experiencias. Unos días después, los padres decidieron investigar un poco más sobre la historia de la casa. Hablaron con los vecinos más antiguos y descubrieron que, muchos años antes, en la década de 1940, una familia había vivido en esa misma casa. Según los relatos, el hijo menor de esa familia había fallecido trágicamente debido a una enfermedad grave. Después de su muerte, la familia se había mudado, pero algunos vecinos recordaban que solía ser un niño muy alegre, al que le encantaba jugar en los pasillos de la casa. Aunque nunca volvieron a ver al niño después de ese incidente, la familia empezó a sentir que la presencia del pequeño no era maligna. Parecía que simplemente quería seguir jugando en su antiguo hogar, sin causar problemas, solo disfrutando de su tiempo en el pasillo como lo hacía cuando estaba vivo. Desde ese momento, aunque el pasillo mantenía esa sensación extraña de vez en cuando, la familia decidió dejar que el espíritu del niño continuara con su inocente juego. Y en las noches tranquilas, cuando todo estaba en calma, a veces podían escuchar un leve eco de pasos pequeños corriendo por el pasillo, como si el niño nunca hubiera dejado de jugar. El susurro en el bosque. En un pequeño pueblo rodeado por un espeso bosque, había una antigua leyenda que se contaba entre los vecinos. Decían que, al caer la noche, si caminabas demasiado lejos entre los árboles, podías escuchar un suave susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. No se sabía de dónde provenía, pero todos advertían que no debía seguirlo. Si escuchas el susurro, no respondas, repetían los más ancianos. Un grupo de jóvenes del pueblo, intrigados por la leyenda, decidió explorar el bosque durante una noche de Halloween. Querían desafiar el miedo y descubrir si las historias eran ciertas. Caminaban riendo y contando chistes, pero, a medida que se adentraban más en el bosque, el ambiente comenzó a cambiar. Los árboles se cerraban a su alrededor, el viento se detenía, y el silencio se volvió abrumador. De repente, uno de ellos, Mateo, escuchó un suave murmullo que parecía llamarlo por su nombre. ¿Escucharon eso?, preguntó a sus amigos. Los demás lo miraron confundidos, ya que no habían escuchado nada. Sin embargo, poco a poco, el susurro se hizo más claro, hasta que todos pudieron oírlo. Era una voz suave, casi amistosa, pero con algo inquietante en su tono. Decidieron dar la vuelta y regresar al pueblo, pero el camino parecía distinto, como si el bosque los hubiera encerrado. Cada vez que Mateo intentaba hablar o responder al susurro, sentía un escalofrío que lo recorría. Finalmente, uno de los amigos recordó la advertencia: si escuchas el susurro, no respondas. Se apuraron a caminar, ignorando la voz que parecía seguirlos. Cuando al fin lograron salir del bosque, el susurro desapareció, y el viento volvió a soplar. Aunque nadie resultó herido, nunca volvieron a entrar al bosque de noche, y cada Halloween recuerdan la advertencia: hay cosas que es mejor no intentar entender. El fantasma del tren. En un pequeño pueblo en medio del desierto, había una vieja estación de tren que, desde hacía décadas, ya no funcionaba.
En su momento, la estación había sido el corazón del lugar, donde llegaban viajeros y mercaderes, pero con el paso de los años, las rutas cambiaron y los trenes dejaron de detenerse allí. Con el tiempo, la estación se convirtió en un lugar olvidado, cubierto por polvo y silencio. Sin embargo, entre los lugareños circulaba una leyenda que mantenía viva la memoria del lugar. En las noches más silenciosas, se podía escuchar el sonido de un tren acercándose, aunque no hubiera ninguna locomotora en el horizonte. La gente del pueblo evitaba pasar cerca de la estación por la noche, especialmente los días más tranquilos del año. Decían que era en esas noches cuando el tren fantasma hacía su aparición. Aunque nadie lo había visto realmente, muchos aseguraban haber oído el silbido y el ruido de las ruedas de metal sobre las vías oxidadas. Una noche, un hombre curioso que vivía cerca decidió que comprobaría por sí mismo la veracidad de la historia. Intrigado por los rumores, se dirigió a la estación y, armado con una linterna, se sentó en un banco frente a las vías abandonadas. Todo estaba en silencio. No se escuchaba más que el viento suave que recorría el desierto y el crujido ocasional de la vieja madera bajo sus pies. Las horas pasaron y no ocurrió nada fuera de lo común. Pero, justo cuando estaba por rendirse, alrededor de la medianoche, el silencio fue roto por un leve silbido en la distancia. El hombre se enderezó de golpe, aguzando el oído. El sonido, aunque tenue, era inconfundible, el silbato de un tren. Luego, escuchó el suave chirrido de ruedas de metal sobre las vías, acercándose lentamente. Miró hacia el horizonte, pero no había ningún tren visible. A pesar de eso, el sonido seguía acercándose, como si el tren estuviera justo a punto de entrar en la estación. De repente, sintió una brisa fría que le erizó la piel, y aunque no vio ninguna máquina, sintió claramente como algo enorme pasaba a gran velocidad a su lado. El viento levantó el polvo a su alrededor, haciendo que tuviera que protegerse los ojos por un momento. Fue un instante breve pero intenso, y luego, el silencio volvió a caer sobre la estación, como si nada hubiera pasado. El hombre permaneció allí, en completo asombro, sin poder creer lo que acababa de experimentar. Al día siguiente, contó su historia a los lugareños, quienes simplemente sonrieron y asintieron, como si ya supieran lo que había visto, o más bien, lo que no había visto. No era el primero ni sería el último en escuchar el tren fantasma que, de alguna manera, seguía pasando por la vieja estación, como si su viaje nunca hubiera terminado. Y aunque el tren no se detuviera para recoger pasajeros, parecía que su presencia se hacía sentir, recordando a todos que algunos trayectos, incluso después de décadas, jamás llegan a su fin.